Buenos días, estimados. Vamos a ver hoy el video número 9. Constitución en desarrollo y crisis del Estado de 1952. Crisis del Estado del 52, consolidación de la democracia y emergencia de los nuevos movimientos sociales 1982 a 1999. La transición democrática y la crisis del Estado de 1952. El régimen dictatorial que gobernó el país entre 1980 y 1982 desató una crisis no solamente económica, sino también de carácter social como político, pero sin duda lo que más deslegitimó al régimen fue la ilícita administración de la producción y comercialización de cocaína, ocurrida durante el gobierno de facto de Luis García Meza. La Central Obrera Boliviana organizó la matriz del movimiento obrero junto a las universidades, las nuevas federaciones campesinas, los sectores populares, los comités cívicos, los partidos políticos e incluso sectores de empresarios privados se movilizaron cotidianamente para presionar por la renuncia de militares en el poder. El 16 de julio de 1982, el general Toselio, que sucedió a García Meza por arreglos internos en las Fuerzas Armadas, convocó a elecciones generales para el 24 de abril de 1903. Esta decisión cerró la posibilidad de poder retornar al Congreso del año de 1980. En todo caso, de elegir una nueva asamblea constituyente que llegara a reformar la política del Estado. Esta última alternativa había sido planteada por el gobierno militar para salvaguardar intereses y sellar la impunidad de los regímenes dictatoriales. Luego de ello sucedió una crisis que hizo que la radio dejara de cargo y que el general Guido Vildosa asumiera la presidencia de la nación. Por decisión de las mismas Fuerzas Armadas, en los primeros días del mes de agosto de 1982 surgieron graves problemas de transporte a nivel nacional y el gobierno asumió medidas económicas con un carácter de emergencia. Procesos de 7 partidos políticos, entre los que destacan el MNR, el PDC, el ADN, el PRA y el FRI y el MNRB, ratificaron abiertamente su voluntad de volver al Congreso en el año 1980, contradiciendo en todo caso la propuesta de las elecciones de 1983. Incluso llegaron a buscar al ganador de aquellas elecciones, quien había sido Hernán Siles, así que hasta ese momento se encontraba asilado en el país del Perú. Durante el mes de septiembre de 1982, la COP convocó a la huelga general definida y con la reconstituida pidió la constitucionalización de la nación. El 15 de septiembre las Fuerzas Armadas decidieron convocar al Congreso elegido en 1980. Producto de esta decisión histórica, la COP decidió suspender las huelgas y paralelamente la UDP aceptó la responsabilidad de hacerse cargo del gobierno democrático. Para el 1 de octubre de 1982, el Congreso Nacional volvió a sesionar y el gobierno militar hizo las invitaciones internacionales para la posesión del 10 de octubre del Congreso. Emitió la ley que proclamó como ganadora la elección de 1980, la fórmula de la UDP, conformada por Nancy Lesuazo y Jaime Paz, el primero para presidente, el segundo para vicepresidente. El domingo 10 de octubre del 82, Nancy Lesuazo y Jaime Paz tomaron posesión de la presidencia del país de manos del general. El gobierno de la UDP, de la democracia y la agudización de la crisis 1982-1986. La Unión Democrático Popular fue una alianza de varios partidos que en el Congreso solo contaban con 57 de 157 parlamentarios en total. Los demás diputados senadores eran pertenecientes al ADN y otros partidos. Al no tener la mayoría en el Congreso, el presidente Hernán Siles Suazo tuvo que gobernar en un contexto a partir de decretos presidenciales, los mismos que limitaron la posibilidad de que realizara transformaciones de carácter. En el país paralelo a ello, la ODP ha asumido la importante política de fortalecer los derechos humanos y desmantelar el antiguo aparato de represión. Un caso emblemático fue la extradición de Klaus Barbie, jefe nazi de Gestapo en Lyon, Francia, durante la Segunda Guerra Mundial, quien había sido asesor militar e instructor en técnicas de tortura de los gobiernos dictatoriales de la crisis económica. Cuando en junio de 1993 la subserie celebró su segundo congreso, el movimiento campesino propuso la implantación del gobierno y se sucede por otra parte 2 meses antes, en abril de aquel año, las dirigencias de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia y la COP habían tomado físicamente las instalaciones de la Comibol durante los primeros meses de los conflictos sociales, seguridad, provocando continuamente la parálisis del país con efectivas huelgas generales de larga duración en las que participaron sectores tradicionales, funcionarios de la administración pública, el Banco Central, etc., de Ministerios, Renta, Aduana y otros sindicatos de trabajadores pertenecientes al Estado. El secuestro del presidente Hernán Siles Suazo sucedió el 30 de junio de 1994. Los eran parte de un grupo de policías militares y junto a varios políticos de partidos como el ADN pensaron que otro gobierno sería la mejor solución. Al no encontrar apoyo ni en las Fuerzas Armadas ni en el civil, decidieron entregar al presidente para luego asilarse en la embajada debido a la crisis política ya gobernabilidad provocada por el Parlamento en octubre y en noviembre del año 1988.
1994, el presidente Hernán Siles Suárez se declaró en huelga de hambre en calidad de protesta contra la falta de voluntad política del Congreso para lograr el acuerdo banca final de la UDP. A través del Monseñor Jorge Manrique, en noviembre de 1994, la Iglesia ha tenido la posición de mediadora para el diálogo y lograr quitar acuerdos para encontrar salidas políticas. La acción del presidente adelantada en junio de 1995 fue una de las medidas adoptadas a la económica se pronunció con la baja en la cotización de los metales, sobre todo con el metal del estaño. En marzo de 1985, miles de mineros tomaron 6 días la ciudad de La Paz, dando la mejora de sus salarios y la donde vivían en los términos económicos, fue la mayor de Latinoamérica y una de las más grandes que se había en el mundo en el mandato del ODP, año de 1905. Con todo, no se puede desconocer que uno de los resultados de la transición iniciada por el ODP fue la garantía del inicio electorales, la democracia, algo día de hoy permanece continuo. La elección programada el 14 de julio de 1995, uno de los acuerdos del anterior año fue el dar el presidente Jaime Paz Zamora también pueda presentarse como candidato para las elecciones, dándose para ello a través de la renuncia de su cargo en migración y el desfile y el PES quedaron la respuesta a la crisis del 2.0 proyecto neoliberal 1985-1990. El resultado de la elección del 14 de julio de 1985 igual triunfo a ADN en primer lugar y el MNR en segundo lugar, es decir, a las dos fuerzas más importantes de ODP, y considerando la derecha durante más de 20 días se realizaron las negociaciones para elegir al presidente, que concluyeron con los debates parlamentarios realizados entre el 4 de agosto, la madrugada del 5 de agosto. El MNR logró 94 votos y 1 de ADN. El MIR decidió dar sus votos al MNR y el argumento de lectura tuvo el mayor consenso de ADN. También aceptó que pase el denominado Pacto por la Democracia. El 6 de agosto de 1995 se posicionó un nuevo gobierno de MNR Paz a la cabeza del plan de estabilización puede solo por una acción encabezada por Gonzalo Sánchez de Lozada, presidente de la Cámara de Senadores, y el señor Guillermo Bedregal, ministro, miércoles 29 de agosto de 1985, 6 de la tarde, en transmisión radial y televisiva. Víctor Paz, extensor, promulgó el decreto 21060. En su discurso destacaron las siguientes palabras: Bolivia se nos muere. Las medidas económicas y sociales más importantes del gobierno asumió 21060 fueron las podemos destacar el establecimiento de cambio único y flexible, la legalización de todas las transacciones en dólares, de todas las beneficios, servicios, descentralización de la Comibol, disolución de la CBF, libre contratación de personal, reducción de personal en todas las empresas, finalmente la Federación de $1.000.000. Uno de los sectores que apoyó una medida fue la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, la CEPA, que recibía una donación de $2 millones de USAID para crear el Centro de Desarrollo Empresarial y Administrativa DEA en su abreviación. El 17 de septiembre, la Central Obrera Boliviana subió a la huelga de hambre en todos los trabajadores. El jueves 19 de septiembre, el gobierno puede declarar un estado de sitio nacional. En octubre del mismo año, como aprendizaje de la estabilidad en el Parlamento, se firmó el denominado Pacto por la Democracia. Constituye un acuerdo entre el MNS y el ADN y para que este último partido apoye sin restricciones las medidas del gobierno. En el legislativo, a cambio de puesto de poder, también llamada relocalización de trabajadores del Estado, afectó a cerca de 20.000 trabajadores mineros, 90 de los que trabajaban en la Comibol, la heroica 90% trabajaba en la Comibol. La heroica marcha por la vida y la paz que realizaron cerca de 10.000 mineros recibió un impresionante apoyo desde el 29 de agosto 6 y la localidad de Calamarca, ubicada en la ciudad de La Paz. Los mineros fueron detenidos por el ejército, que estaba equipado con material de guerra, y había el gobierno en todo estado de sitio. Después los mineros decidieron retroceder y esta actividad material y efectiva del movimiento minero y de ser su efectividad como vanguardia del obrero. El 1 de enero de 1987 entró en vigencia la dolarización de economía y el cambio de denominación del dinero. El peso boliviano serbiano, cuya conversión valía 2.01 de bolivianos por dólar americano. En los meses siguientes, el MNR logró una negociación de la deuda y obtener mayor monetario nacional, de París, etc. El país alcanzó una estabilidad macroeconómica. Años, una de las primeras repercusiones de la relocalización fue el incremento del sector informal en la economía en 1900 con DEPA de Carlos Palenque de Max Weber. Elecciones de 1989 y el gobierno del MIR. El domingo 7 de mayo de 1989 se realizó la elección presidencial. El ganador de las urnas fue Gonzalo Sánchez de Lozada, candidato por el MNR. En segundo lugar quedó ADN, del dictador Hugo Banzer Suárez, y en tercer lugar se encontraba Jaime Zamora como parte del partido. Y luego de muchos en la votación con el mandatario, ADN decidió formar un acuerdo patriótico con un pacto a la presidencia Jaime Paz Zamora. El PDC, aliado de ADN, quedó presidente. En 1990 continuó con la política económica planteada durante el gobierno de Víctor Paz Tensoro, la ley de Coca, llamada Ley 1008, ya había implementada por una lógica de desarrollo alternativo, a lo que muchas ONG se adscribieran en el censo de 1992 mostró que en los 16 años pasados desde el anterior censo de 1976, el país había sufrido una importante reconfiguración de carácter demográfico, cuestionamientos armados al Estado. Entre 1988 y 1992,
Tres grupos armados se manifestaron contra el gobierno. Sus formas de acción se marcaron en los medios de guerrilla urbana y terrorismo, con acciones de recuperación de atentados, secuestros. El primer grupo que apareció fue el de las Fuerzas Armadas de Liberación, Zárate Vilca, influido por el Ejército de Liberación Nacional. El primer hecho público de las Fuerzas Armadas de Liberación fue el atentado del secretario de Estados Unidos el 8 de agosto de 1908. Finalmente el grupo fue desarticulado. La Comisión Néstor Paz Zamora compartía la influencia de Vargas. Surgió como tercera generación de la comisión, se adscribió a la tradición de la lucha armada como formación política, integrada en gran mayoría de estudiantes de la carrera de Esquía de la Universidad de San Andrés. El 11 de junio de 1990 la Comisión Néstor Paz Zamora hizo de fuego con el secuestro de Jorge Lonsdale, quien solicitaron el rescate del gesto guerrillero. Tupac tenía dos propósitos: Ayus Rojos y atentado a todos, torres de alta tensión eléctrica. Durante los años 1901 y 1992, el EGTK inició su actividad el 21 de junio de 1991 con el colgamiento de tres gallos y varios miembros de la CAE, los hermanos Raúl y Álvaro García Linera, fueron durante los siguientes meses cayendo oponentes. Finalmente, del año, Felipe Quispe fue detenido, luego colaborador. Y Felipe Quispe Huanca, también Mal, que era el principal dirigente de los problemas del narcotráfico. Durante los gobiernos de dictadura, el narcotráfico se había convertido en uno de los pilares de la economía nacional. El vínculo se hizo estrecho durante la dictadura de García Meza y Arce Gómez. Klaus Barbie jugó un papel importante como enlaces militares tales relacionadas al tráfico. Roberto Suárez Gómez, campesados, entregaron $5 millones para comprarlos a los comandantes, entonces no estaban a apoyar el golpe de Estado. El 11 de enero de 1911, el narcotráfico, donde organizó la expansión de 1988, se crearon mesas de diálogo Calero Pare, juntamente con los representantes, pero no se pudo llegar a ningún acuerdo. En junio de aquel año volvieron a movilizarse por una legislación especial para la coca. Sumo parte cercó esta protesta y se produjo la masacre de Villa Tunal. Contó con un saldo de 16 muertos y muchos heridos. La ley 1008 clasificaba la coca como una sustancia isolada y cada tres zonas nacionales en transición y excedentaria. Tres gobiernos de la MNS implementaron las medidas cero y plan dignidad. Sin embargo, debieron darse con un nuevo actor social, los sindicatos de la coca del Chapare y de la emergencia de nuevos actores políticos, cambio de relaciones de poder y recomposición del bloque popular a los 500 años de invasión. Entre el 25 y 26 de junio de 1979, el movimiento campesino organizó un Congreso de Unidad legitimado por la COP. Allí la Confederación Nacional de Trabajadores Campesinos de Bolivia cambió de también en su estructura de fusionamiento los tres sectores campesinos Catari, la Comisión Independiente y la Frena Paz, como la acción sindical uno del coordinador de las 6 federaciones de productores de coca del Chapare, es muy importante entre 1909 y 2002. Durante los gobiernos de Jaime Paz, Chapare fue la zona más presionada por la COP, Federación Nacional de con AMAC. En 1990 se desarrolló la primera marcha indígena y la dignidad el 16 de agosto en la ciudad. Después los marchistas llegaron hacia la paz en medio de un clima de sorpresa igual gobierno paz ancestrales. Las elecciones nacionales de 1993 y el gobierno del MNR. Las elecciones de 1993 se realizaron el 6 de junio. El resultado fue la victoria del MNR en la cabeza de Gonzalo Sánchez de Lozada con una votación del 34%. Hugo Banzer y el acuerdo patriótico formado por la alianza ADN-MIR-PDC se quedaron finalmente con el 14%. Para ir a la elección formó una alianza con el movimiento revolucionario Tupac Katari de Liberación y cuyo líder Víctor Hugo Cárdenas, candidato a tener mayoría. El Parlamento del MNS hizo una coalición a la que ingresó el movimiento Bolivia Libre, una decisión del MIR de la época de la UDP y la Unidad. Dejó a la coalición meses después de recibir espacio. El proyecto Plan de Todos, bajo el que se conformó la coalición, planteó la llamada capitalización de empresas estatales. Para ello, el gobierno ingenió la fórmula 50-50% de una empresa capitalizada pertenecía al Estado boliviano y el capitalizador. Esta transformación institucional también creó un andamiaje administrativo, permitió al gobierno hacer esos cambios a la espalda de la propia Constitución, que fue cambiada por el Congreso Nacional, donde eran principales empresas capitalizadas en Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Entel, Joy Aire Boliviano, Empresa Nacional de Riles, Yacimientos Petroleros Fiscales Bolivianos. El año 1994 se realizaron la modificación a varios, entre ellos y los siguientes. Si Bolivia se considera un país solitario, un país multiétnico, cultural, lo que junto a planteamientos de descentralización y de representación opciones fue la base legal para generar la descentralización. Para la reforma promulgó la ley de elección número 1544, que por otro lado permitió una racionalización del personal, de toda la comercialización de cada empresa para bienes que traban parcial guianción de ganancias. La parte popular ley número 15 fue una medida para la burocracia y para permitir el acercamiento de ciudadanos y el Estado con el común. La ley de reforma educativa del 1565 de los planteamientos de cambio partieron de la premisa de formar en los bolivianos las bases del mercado. Un problema muy fuerte que enfrentó el gobierno fue la denuncia de la explotación minera de Mayapam. En un día
día conocida por la memoria histórica como la masacre de Navidad. Los comentarios de vivían alrededor de esa mina en que era parte del Consejo de Propiedad de Usada. Quisieron tomarla a beneficiar a las comunidades y al Estado del gobierno de garantizar las inversiones de carácter extranjero. Envió a las Fuerzas Armadas. Tomar la mina fue uno de los casos más excepcionales de los Zapata. Elecciones de 1997 y el gobierno de Banzer. En las elecciones de 1997 integran como resultado la victoria del ex candidato y el ex dictador Hugo Banzer Suárez con 22%. En segundo lugar salió Juan Carlos Durán del MNZ 2 y tercera candidatura señora Remedios Loza por parte del CONDEP, para quien asumió la candidatura luego del fallecimiento del compadre Carlos Palenque, que resultado fue ratificado por el Congreso que eligió a Banzer como presidente. Otra vez, mediante el sistema de alianzas de partidos, para conseguir la mayoría en el Parlamento, la alianza esta vez fue conformada por ADN, Condepa y la Nación NF. El gobierno del general Banzer, por mantener la acción de empresas, actuó con la red del Caso Brasil, que terminó en el año 99. La venta del emblema de la versión de aéreo boliviano terminó de realizar una de las principales dificultades de todo el gobierno frente al programa Coca. Esta medida fue resistida con la fuerza por la organización de los cacaleros, tanto en la región de Chapare, parte de Cochabamba, como en el Estado continuamente usó la violencia para poder escalar. Fue en esta que las organizaciones sindicales cocaleras llegaron a las alcaldías, caso de la Asamblea de Soberanía de los Pueblos, como la base más de ese movimiento al gobierno hizo varios de los que formaban parte del gran proyecto de modernización del Estado. Hechos principales, la creación de la figura del defensor del pueblo. Por otro lado, también se el Tribunal Penal, anteriormente conocido hoy como Consejo antes denominado Consejo de la Judicatura. El gobierno de Banzer también tuvo que relacionarse con los del milenio de la ONU y el plan de condonación del 2001. Banzer tuvo que dimitir, dejando en manos del vicepresidente Quiroga Ramírez el gobierno de la Red de Bolivia. El gobierno de Banzer y Quiroga tuvo tres grandes problemas entre los años 1997 y 2002. Primero fue de la erradicación de la hoja de coca en los sectores del Chapare, en Cochabamba, y los Yungas de La Paz, con el plan de coca cero que asumió desde el principio. El gobierno utilizando a las Fuerzas Armadas para lograr llegar a las 12.000 hectáreas autorizadas del consumo tradicional que fueron condicionadas por el gobierno de Estados Unidos y la comunidad internacional. En su lucha contra el narcotráfico, como parte de esa lucha, el 24 de enero de 2002 fue expulsado del Parlamento del Estado de ese entonces Evo Morales, acusado de ser autor intelectual de la muerte de dos miembros de la. Para el segundo problema de dimensión internacional fue el que afectó el ingreso de divisas a raíz de la crisis de Argentina en 1999, y el tercer problema que afectó a la economía nacional fue la pérdida de las regalías del gas y del petróleo a privatizar sectores que no fueron capitalizados entre 1994 y 1999, disminuyendo por ende los ingresos correspondientes. En cuanto al ámbito social, en noviembre de 1998 se fue al segundo Congreso Extraordinario de la Confederación Caltrajosinos Pacatari, donde fue elegido Felipe Quispe Huanca, ex de miembro de los Ayllus Rojos. Como secretario ejecutivo, Felipe logró instalar su planteamiento de las dos, una rural indígena postergada y la otra Bolivia, una urbana blanca y más, pero el gobierno estaba más para en 8 horas de recursos, servicios básicos de administración privada, tanto en comunicación, electricidad, agua, transporte y otro. La gestión de agua también fueron uno de los aspectos más complejos, la promulgación de la ley de agua. Un amplio balance económico del ciclo del 52. En efecto, el mayor impacto económico del largo plazo de la revolución de 1902 radicó en el incremento sostenible de la participación del Estado en la economía. Así, entre las décadas del 50 y 80, el tamaño del Estado se situó en torno al 30% del Producto Interno Bruto, cifra superior al 10% que había prevalecido desde la revolución. Inicialmente ese cambio fue apreciado como necesario para lograr una redistribución de recursos que era juzgada tanto en términos de equidad como de eficiencia económica. Por ello, con la revolución del 52 comenzó la denominada Marcha al Oriente, un proceso que se caracterizó por el crecimiento económico del oriente del país gracias a la llegada de nuevos capitales humanos en la región, sobre todo como se vio precedentemente el MNZ en el poder hasta el año 1904. Más allá de este cambio, el gobierno, la nueva económica en una más activa del Estado de la economía, perduró hasta mediados de la década de 1900. Esta estrategia fue bautizada posteriormente como capitalismo de Estado. Marcados vaivenes de la economía nacional, denominado capitalismo, sugieren que la principal de la nueva no se ubicó tanto en una incapacidad de fomentar económico, sino en la dificultad de hacer sostenible en cuanto a los cambios e identificar dos fenómenos económicos de particular trascendencia. Por un lado, la reforma agraria y por otro, la marcha al oriente. Bueno, estimados, hemos terminado nuestro video número 9. Buenos